Hola chicos, ¿cómo están? Bien, profesor, algunos incorporándose por el término un poco retrasado de la clase anterior. Mis disculpas, Mm. profesor. No se preocupen, me imagino, yo terminé, Álvaro por acá. gracias Álvaro, yo terminé de apretar el botón de cerrar clase y me entré acá, así que entiendo que las clases se hacen pocas veces. Sí, estuvo interesante, profesor, así que ¿Qué estábamos clase como, era? no psicología contemporánea, pero como lo Ah, aborda qué la entrete. profesora, lo hace interactivo al final de la clase, entonces ahí es donde nos explayamos y comprendemos más la materia. Qué bueno, qué entrete. Oye, cuando ustedes necesiten algo con respecto a la forma de las clases, pueden sugerirlo y lo vamos modificando, ¿ya? Ahora, cuando siempre como tip, siempre que las clases dicen teoría o fundamentos de, es bastante teórico la mayoría de las cosas, pero en el fondo siempre se puede ahí ir, se busca también conversar, pues, si de eso se trata. Usted sabe que Gracias, profesor. la Sí. base esencial de la psicología es la conversa. Y eso Profesor, ¿me puedo viene, permitir un segundo? Yo con los ¿sí? compañeros nos vamos a... Todas las materias las pasamos de esa forma. Las divagamos, las divagamos. Divagar. El, Mm, divagamos y tratamos de llegar a un consenso en la comprensión de cada concepto que el profesor nos tira. ujú. Sí, po. Y eso lo heredamos de la filosofía, de la mayéutica, de Voy a Sócrates. anotar, anotar al tiro. Sí, vamos a pensar, vamos a esperar un par de minutos que se vayan agregando. Por mientras, lo que pensé en compartirles también el calendario, por si tienen dudas, me interesa también que siempre me vayan confirmando si están más o menos claros con lo que estamos haciendo. ¿Ya? Hola Raquel. Bien, en el fondo, esto es el calendario que estamos tratando como de respetar dentro de todo. La idea es seguir como al pie de la letra lo que se puede hacer acá, a no ser que pase algún evento X que me pidan cambiar la fecha. Ahora estamos en la clase 2 y nos queda esta clase que sería sincrónica, donde está la primera evaluación. Esto es un cuestionario grupal. La idea es que normalmente este cuestionario yo lo hago durante la clase, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si ustedes se meten a la clase, entrego el cuestionario o lo pongo acá frente a la pantalla o se los mando por correo y ustedes tienen la hora de clase para devolvérmelo por correo. Ahora, ese formato no lo vamos a hacer porque como la clase son asincrónicas, yo tengo que publicarlo o subirlo a la plataforma y ustedes lo tienen que hacer de manera asincrónica, ¿cierto? Eso implica que hay que ver un periodo de un plazo X para poder devolverlo, ¿ya? Eso yo me comprometo a conversarlo y ver cuánto es el tiempo que se estipula. Yo normalmente esto los entrego en 24, los solicito en 24 horas, que me los manden, me los devuelvan a mi correo, ¿ya? Eso vamos, en la próxima clase ya deberíamos tener claridad, así como la entrega del trabajo reflexivo grupal. La idea es que también, de cierta manera, ya se van conociendo de a poco, vayan armándose los grupos de trabajo, ¿ya? Eso se espera que ya lo puedan más o menos ir manejando. No les recomiendo, y por ende, para efectos de la forma de este curso, no les recomiendo ni tampoco podríamos aceptar que trabajen solos, ¿ya? A no ser que haya una fuerza, un motivo de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque si se fijan en este calendario, son 5 entregas y 4 de esas entregas son grupales, ¿ya? Por último, pueden ser en duplas, ¿ya? Pero el tema es que no es recomendable hacerlo solo porque es harta pega, es harto trabajo. El informe reflexivo, yo les estoy viendo cuál es el libro que les voy a entregar para que hagan la reflexión, ¿ya? Y lo que sería la prueba individual final, esa sí sería individual, pero en el fondo son todas las clases de formato, o sea, todas las entregas son formato grupal.
Ahora, si lo piensan, también es un pie forzado. ¿Por qué? Porque en el fondo esta metodología online y asincrónica y de aula invertida, digamos, implica trabajo en equipo, ¿ya? Implica trabajo con, tanto yo con ustedes, ustedes conmigo y entre nosotros. Esto se forma dentro de lo que les decía la otra vez, una co-construcción, ¿cierto? Y también, en el fondo, al tiro Felipe, en el fondo el trabajo no va a ser, el trabajo del psicólogo no es solo, uno no trabaja solo, ¿ya? Sea donde sea el sector donde uno se mueva, depende mucho de los pares o de los otros. Sea comunitario, ustedes trabajan con redes comunitarias, sociales, sea clínica, ustedes al derivar necesitan opiniones profesionales, hacen psicología, supervisión clínica, eso, o mesas de trabajo en torno a casos. Entonces no es que uno trabaje por su cuenta, siempre, ¿no? Dale, Felipe, por favor. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Buenas Solo noches. para tener claridad respecto de la cantidad de personas que estamos hablando por grupo, entiendo de que se pueden hacer en dupla, pero sería el número como aconsejable, Eduardo, en función a la cantidad de trabajo que implicaría para cada uno? Yo optaría por 4. Cuatro. Ok. Sí. Ok, muchas gracias. Ujú. Ya, porque sobre todo para la entrega, la evaluación 2, sobre todo la evaluación 2 y la evaluación 4 son trabajos importantes. Por lo tanto, les aconsejo, esto es una recomendación solamente. Claudio. Buenas noches, profesor. Por acá, Claudio. Tengo una consulta. En la ¿Mm? 4, claro, en la cuarta unidad. Ejemplo, cambió la fecha para el 8, del 8 de agosto para la entrega del trabajo. Consulto por qué. Porque la fecha, digamos, igual está como muy, para mí parece muy próxima, dado que usted dijo que la envergadura, digamos, del trabajo, y todavía no Ujú, sabemos la tipología ni nada, ujú, y hay que conformar, bueno, básicamente algo personal, ¿ah? Porque, ejemplo, yo vi el ujú. programa y sale una evaluación del 10%. Por ende, yo no sé si va a sumar ese 10% con el 30%, o parece que es 10 y algo así, estaría como 33%. Sí, te explico. Sí, muchas gracias. La primera evaluación tiene un 10% y se habla como de prueba sumativa, ¿ya? En estricto rigor es un trabajo, es un cuestionario, ¿ya? Yo les paso una guía y ustedes la van a hacer. Y eso lo voy a calificar como nota, ¿ya? Pero en el fondo es una guía de ejercicio. El trabajo más, digamos, entre comillas, chiquillos, y también no quiero que se armen este monstruo imaginario, pero el trabajo de 23% obviamente tiene más, y este sí es grupal. Eh, ¿Y esto qué significa? Yo les voy a entregar un libro que tienen que leer, que es básicamente un ensayo, Ya. y ustedes tienen que componer un informe reflexivo grupal, más una PPT con eso, una o la otra, ¿ya? Ahí lo voy a definir, pero es una o la otra, ¿ya? Y eso es con entrega el día 15 del 8, ¿ya? Entonces yo ya tengo que entregárselo ya lueguito, es como ahora ya. Sí, ¿Mm? ahora me queda claro, profesor. Lo que pasa es que ¿Sí? anteriormente había hablado del 8 de agosto y Ujú. ahora, claro, es el 15. Entonces, ya, y ese taller, teórica con taller, esa evaluación que vale el 10, también, ya, ok, no, estoy súper claro. Muchas ¿Sí? gracias. No, estoy claro. Bueno, no hay problema. Álvaro, ¿hay mut? El trabajo que nos solicita, ¿cierto? Este cuestionario se va a basar en base al ensayo de María Luz Bascuñán, ¿cierto? El que dio usted de introducción a la por unidades. Sí. Este cuestionario, este cuestionario está relacionado a la unidad 1 del libro de psicología evolutiva. María, claro, lo del María Luz Bascuñán. Sí, análisis teórico, Perfecto. ¿ya? Es lo que vamos a estar, es lo que estamos viendo. Empezamos la clase anterior con como los orígenes, hoy día vamos a tratar parte más temas y vamos a llegar al 8 con terminar la unidad 1. Y en base a eso Gracias, yo les profesor. entrego el cuestionario y después me lo hacen y me lo devuelven. A mí la duda Quede que clarito tengo, para el 8. Quede claro para el 8. Ya. súper,
La Sí, duda no, que para el 8 tengo eso. solamente es cuándo, porque eso yo lo voy a entregar después, el día 8 les entregaría el cuestionario. Y usted ahí tengo que ver con la coordinadora cuánto tiempo se espera que se pueda entregar, ¿ya? Pero eso se los comparto ya en cuanto lo sepa, o la próxima clase también. ¿Ok? Gracias, profesor. No, no hay de qué. ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿No? Siempre fíjense en este calendario y cualquier cosa me van avisando, ¿ya? Siempre, la idea es estar como clarito y transparente con el tema. Gracias, Ya, Eduardo. ya, gracias a ustedes. Dicho esto, vamos a continuar, ¿ya? Para ir avanzando. Entonces, lo que vimos la clase anterior, ojalá le hayan dado una vuelta a lo que le solicité para lectura, parte del capítulo 1, que tiene que ver con este trayecto de esta ciencia de la psicología que ha llegado hasta nosotros de esta forma. La idea es entender por qué la psicología es lo que es, o la forma que tiene y la que nos ha llegado ahora en la actualidad, ¿no? Y también con un ánimo de entender un poco cómo se llegó a esto, ¿cierto? Conversamos en la clase anterior que la psicología se desarrolla bajo el alero de la filosofía por un tema de reflexión, es decir, una introspección de las ciertas ideas y ciertos, más que nada, como experiencias de la realidad, ¿ya? ¿A qué quiero ir con eso? Todos estos cuestionamientos vitales comenzaron a ser registrados, ¿ya? Básicamente en Grecia, con los filósofos, en torno a la naturaleza, ¿ya? Es lo que les decía la otra vez. Todas estas definiciones que son arcaicas, digamos, prehistóricas si se quiere, tienen que ver con este intento del ser humano de ir interpretando y dando forma a su realidad en base a lo que tenía. Acuérdense que les comentaba este ejemplo de si cae un rayo en un cerro, lo que tengo más a mano o el conocimiento que haya acumulado en ese minuto no me va a dar a entender de que un rayo es una descarga eléctrica producto de diferencia en la temperatura del aire. Eso no lo tengo a mano. Lo que tengo es que puede haber una entidad que reside en otra realidad o en una realidad que es como paralela a la mía y que eso es un efecto de una entidad consciente, ¿cierto? Como por ejemplo que lo que entendemos ahora por, no sé, por algún fenómeno inexplicable que tengamos en estos minutos, puede ser entendido solamente con el conocimiento que tenemos ahora. Por ejemplo, es imposible poder corroborar la ley de relatividad. Por eso es una teoría. La teoría de la relatividad no, creo que físicamente no se puede, a no ser que a lo mejor más adelante se pueda, pero estamos en la misma situación que estos griegos que veían los rayos caer en los cerros y decían que era Zeus, ¿cierto? Entonces, básicamente el instinto de tratar de explicarnos las cosas se mantiene, pero siempre bajo el marco de lo que está permitido, o sea, de lo que hay, ¿ya? Hablando de esto, entonces, ellos van a tratar de darle explicación a los fenómenos mentales, ¿ya? Y eso pasa por un tema de cómo yo me voy a imaginar o cómo yo voy a organizar lo que veo y lo que pasa. Hablamos la otra vez que los primeros intentos de establecer como el pensamiento contemporáneo, digamos, básicamente el pensamiento occidental, pasa por la filosofía y los conceptos de las preguntas esenciales: la vida, la muerte, por qué estamos acá, cuál es nuestro destino, si hay algo que nos guía o solamente estamos arrojados al mundo, a lo Kierkegaard, o somos un accidente o tenemos un destino, ¿cierto? Y vamos a pensar esto como este camino que se fue elaborando ciclo tras ciclo
hasta llegar, por ejemplo, a entendernos que en la Edad Media habían otras necesidades que cubrir, por ejemplo, que tiene que ver con este alcanzar a Dios, ¿cierto? Vamos a ver en el humanismo que bebe mucho de las escrituras, tiene una concepción filosófica bien propia y que tiene que ver con esta búsqueda del destino, el búsqueda del yo en el mundo, esta idea de que fuimos arrojados al mundo, entonces la opción que tenemos es tratar de encontrar un destino, ¿cierto? Una elección consciente, se habla de eso. Entonces, eh, mucho de eso estaba todavía, pero en la Edad Media no estaba la psicología. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, si yo viviese en la Edad Media y tengo un problema como de melancolía, no sé, ¿a dónde iría? Donde el cura. Perfecto, a donde un cura, po. Exacto. Si a mí me pasa algo que no sé qué es, porque tampoco tengo el conocimiento para definir esto, ¿dónde se supone que podría ir en tiempos así? ¿Dónde a la iglesia? Porque ahí expresa, la iglesia representa esta sabiduría y esta conexión con lo divino, que es lo que en la Edad Media nos marcaba al hombre, es decir, la vida no estaba acá, estaba en otro plano, y esta era un periodo de latencia o de un un por mientras, ¿cierto? Todo lo que yo hacía o dejaba de hacer iba a repercutir en esta decisión final que tenía que tomar la Dios de dejarme entrar al cielo o irme al infierno. Viviendo de Eso. esa forma, ¿mm? No, no, no. Básicamente hay ejemplos. El otro día estábamos reflexionando con un compañero y ahí básicamente la iglesia controlaba todo, era con un estilo de poder. Por eso se forman, digamos, llegaba todo hacia la iglesia, porque ahí das ejemplo, los templarios y toda la onda. Y después hay una bajada con los reyes y la parte del Estado, ¿o no? Ujú. O sea, claro, yo te hablo de las Sí, complejidades con respecto a dónde estaba la psicología, si uno dice dónde estaba la psicología en la Edad Media, no es que uno no tuviera facultades mentales en la Edad Media, o sea, no es que Mm. dejara de existir la idea de mente, esta idea de psiquis, ¿cierto? Lo que pasa es que la cosmovisión, si se quiere, durante todo este periodo estaba enfocada no estaba enfocada en el hombre, estaba enfocada en las ideas, ¿cierto? Álvaro, ¿quieres comentar algo? Estás muteado otra vez, espérame. Desde mi punto de vista como alumno, ¿cierto? Podría esbozar que en esa época que se vivía, también la iglesia aprovechó el poder, o sea, hay que decirlo. Aprovechó, se tomó el poder, en cierto, de que era la principal corriente del conocimiento, y como bien dice usted, que en el fondo el fin último del hombre no era su autorrealización, sino que era llegar al cielo. Y la iglesia, con tal de conservar su poder, estableció estos dogmas. Yo no digo que tener una religión, o yo también puedo creer en Dios, sea algo malo, pero en esa época se vivía eso. Aparte, yo pienso que se retrocedió en lo que era la filosofía y la psicología. Ahí dimos un paso atrás como humanidad, pienso yo. Porque se dejaron de cuestionar ciertas cosas porque la respuesta estaba en base a la palabra o a lo que ya estaba establecido en la antigua y en la nueva, en el Nuevo Testamento. Y también, No y te también creas se... tanto, ¿ah? Porque ¿Mm? no te creas tanto, no es que se haya retrocedido, porque acuérdate, siempre acuérdense que estamos dentro de una herencia occidental. Eso Ya. significa un eurocentrismo que comenzó, que después del siglo XVII para adelante empezó como a ampliarse un poco América, ¿ya? Cuando América empezó a construirse, Estados Unidos empezó a construirse como nación y América empezó a ser colonizada, todo eso implica también, ¿ya? Ustedes sabían que eh, los indígenas en América no fueron totalmente exterminados gracias al catolicismo. Ah, Yo te digo esto y tú me decís, pero ¿cómo dice eso? Piénsalo un poco. Está Fray Bartolomé Las Casas, si, no, si a alguien le suena de algo.
Él era un defensor de los derechos indígenas y también se hicieron unos tratados en España cuando llegaron en el periodo del comienzo del colonialismo para decidir si los indígenas americanos tenían alma o no, si eran humanos o no. Imagínense el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque bajo el catolicismo todas las personas tienen derecho a conocer a Dios. ¿Eso qué implica? Si los indios eran personas, entonces lo que había que hacer no era tratarlos como animales, sino evangelizarlos. Evangelizarlo. ¿Ya? Cambia mucho esa figura. ¿Por qué? Porque se decidió en el fondo que ellos eran hijos de Dios, por lo tanto tenían alma, por lo tanto había que evangelizarlo. Y ahí se suavizó este choque cultural que hubo entre españoles e indígenas americanos, que no fue el caso de otras colonias, por ejemplo, los ingleses con los americanos en el norte de Estados Unidos. Para los protestantes, simplemente los indios no eran humanos, o los africanos. Si te fijas, las colonias, no había muchas colonias hispanas en África. El colonialismo en África fue básicamente de holandeses, ingleses, franceses. Eh, los alemanes los alemanes no eran católicos, los alemanes tenían otra religión, Protestante. eran Sí, protestantes, ¿cierto? protestante. Luteranos, qué sé yo. Luterano. Y los británicos tampoco eran católicos, eran protestantes, ¿cierto? Tenían la iglesia inglesa. Y bajo esa Anglicano. concepción, anglicano. Y bajo esa concepción, ellos no consideraban a los nativos de las colonias donde ellos estaban como personas. Y eso hizo una diferencia salvaje con respecto al trato. Por eso hubo todo lo que pasó en África, en Sudáfrica incluso, hasta último minuto. Sudáfrica también tiene esta diferencia conceptual con respecto al ser humano, imagínate. Y Entonces, profesor, con ¿mm? respecto a cómo se percibían las enfermedades, desde esa época a lo que teníamos antes, en que ya había un estudio, se conceptualizaba que podía ser motivo de algún problema de origen mental, ya no sé, en la Edad Media a lo mejor ya no se concebía como tal. ¿Qué nos puede decir de eso, profesor? Es que acuérdate, si alguien actuaba de una forma súper extraña y ¿qué pensaban en la Edad Media que era? Brujería, O un demonio, posesión, demonio. claro, ¿ya? Buscaban respuesta Pero en la piensa, iglesia. piensa, piensa que es lo que había. Te vuelvo a repetir, uno construye el conocimiento en base a lo que hay en el momento, o con lo que yo tengo a mano. Yo no puedo inventar algo que no conozco. Entonces, en el fondo, es lo mismo el ejemplo del rayo. Si veo un rayo caer en el suelo y quema un árbol, no sé, pues en el año 5000 antes de Cristo, no voy a entender qué es, pero voy a tratar de darle una interpretación. ¿Cierto? Si Gracias, yo veo en profesor. la Edad Media una persona con un esquizoide, por ejemplo, una esquizofrenia, faltaban como 400 años todavía, incluso hablando del año 1000, faltaban 1200 años, no sé, como para que definieran lo que era un espectro esquizoide. Entonces, ¿qué era? Pucha, no sé, el diablo, estamos, ¿ya? Pero también a lo que yo también quiero aludir es que no necesariamente, y una condición bastante importante de lo que es un perfil del psicólogo, es no encasillarse, ¿ya? Y nunca quedarse con una versión de las cosas, ¿no? Esto es como crucial para nuestra formación. ¿A qué voy con esto? No se puede decir que no hubo avances dentro del conocimiento durante la Edad Media, ¿ya? De hecho, los doctores de la iglesia, digamos, fueron grandes filósofos. Santo Tomás, ¿cierto? San Antonio, Bruno San Agustín. San Agustín, ¿cierto? Ellos sí produjeron material, em,
tratados filosóficos que buscaban de cierta manera, corríjame alguien que sepa más, pero de cierta manera lidiar o armar un puente entre estos estudios teológicos entre lo divino y la condición humana, ¿ya? Em, entonces, Giordano Bruno se me viene a la mente. Entonces, había sí trabajo ahí de reflexión dentro de la condición humana, que eso ya empezó también a funcionar. Fíjense, una vez que, por ejemplo, ¿cuándo cae Constantinopla? Que es Turquía ahora, que es Estambul. ¿Cuándo? 1540, 1453, creo. Y ellos hablaban griego. ¿Por qué? Porque todas las personas o todos los sabios, todos los que mantenían las bibliotecas y todo el conocimiento griego estaban en esa parte del mundo, en ese momento. Cuando los turcos invadieron toda esta zona, adivinen para dónde salieron arrancando los sabios griegos. A Europa, ¿cierto? Entonces los agarraron acá y al alero de ciertas personas que estaban interesadas en mantener o preservar estas raíces antiquísimas griegas de este conocimiento principal y todo, los tomaron bajo su mando o apoyo, digamos, como mecenas, y empezaron a desarrollar y a replicar un poco ese conocimiento que estuvo guardado casi 1000 años en otra parte del mundo. Entonces, ahí se empezó también como que la cabeza estaba más preparada para pensar distinto en cierta manera y recibir estas nuevas ideas de ciertas cosas, ¿ya? Ahora, como último punto, se produjo mucho conocimiento, no necesariamente dentro de Europa. Los musulmanes, por ejemplo, cuando empezaron a desarrollarse por ahí por el año 600 para adelante, produjeron mucho conocimiento en medicina, astrología, ¿cierto? Sanidad, eh, y eso también se reflejó, o sea, que eso también quedó. Arquitectura, un montón de cosas, ¿ya? Y ahí cuando llegó esta gente acá, empezó el tema el Renacimiento, empezó a trabajarse algunas temáticas antiguas, se empezaron a recoger otras ideas, y de ahí, en paso de los siglos, llegamos así como un paso gigante estoy dando, ¿ah? Una cosa así bien a lo grosso modo, pero llegamos a lo que conversamos la clase pasada con el dualismo cartesiano, ¿cierto? Con Descartes, que él tomó algunas ideas de Platón, este mundo de la idea, el mundo de lo material, tomó algo de Aristóteles, el motor principal del mundo, esta energía que hace que las cosas se muevan, y se basó también en la imposición o el establecimiento, si se quiere, del método científico, ¿cierto? Con Descartes vamos a entender el método científico y el dualismo, ¿ya? Esta separación que, como les digo, todavía un poco nos eh, sigue, ¿cierto? Entre lo que son las ideas, que para ello era eternas y se pasaban durante los periodos del mundo, podían mantenerse, esas seguían vivas, y el mundo material que era este mundo que era perecible, ¿cierto? Esto hizo que mucho del pensamiento europeo que después heredamos nosotros como americanos y latinoamericanos, entendamos todavía las cosas en blanco y negro, en mente y cuerpo. Todavía tenemos ese prejuicio un poco culturalmente arraigado de que quien se ocupa del cuerpo no se ocupa de la mente, o viceversa. Quien se preocupa demasiado de estudiar no se preocupa de otras cosas que son como la estética. Cuando yo digo estética y cierro los ojos, siempre hay un dejo de prejuicio con respecto a eso. Que la estética no importa, que las apariencias no son importantes, el cuidado, el concepto de belleza, eso da para mucho, ¿ya? Pero la belleza desde los estudios filosóficos son bastante interesantes, em, y ha ido evolucionando también, ¿cierto? Pero en el fondo es esta dualidad epistemológica que se originó a través del amigo Descartes, que hizo que se originaran siempre como ciertos contrapartes.
¿cierto? A cierta corriente de pensamiento que tenía que, como base, por ejemplo, la experiencia o lo material, venía la corriente ideológica que tenía como base como lo teórico. Entonces, experiencia por un lado, la teoría por el otro, y así vamos. Cualitativo, cuantitativo, no sé, siempre se dualiza, se polariza en el cierto sentido. Cosa que no pasa, por ejemplo, o no pasa tanto con los modelos de pensamiento orientales, ¿ya? Que no son mejores o peores, tienen muchas también ciertas cosas que son un poco inconcebibles, pero en el fondo son modelos de pensamiento que el ser humano buscó y trató de adaptar para poder darse una explicación. En el fondo va por ahí, ¿cierto? Eh, entonces, llegando después a Descartes, déjame buscar dónde está porque se me acaba de perder. Dame un segundito. ¿Dónde está? No, esto no es, esto tampoco. Mm. Vamos a abrir acá. Esto yo lo tengo que subir en la página una vez que me entienda cómo se hace, lo subo sin falta. ¿Ya? Esto yo lo fui buscando y creo que me lo robé de la Universidad de Madrid. ¿Ya? Es un resumen y un cuadro, en el fondo es una comparación entre las estructuras básicas de las primeras escuelas de psicología, luego de los modelos de método científico de Descartes, del dualismo cartesiano, de estos métodos inductivo y deductivo, ¿cierto? Que también él desarrolló. Vamos a entender lo deductivo como de lo particular a lo general, ¿cierto? La Deductivo de lo deducción, general a lo particular. sí. De esto, de hacer deducciones, si se quiere entender. Esta cosa general, amplia, ¿ya? Pragmática, donde se va de a poco a través del método científico, angostando, achicando, especializando, ¿ya? Eso sería una deducción de lo general a lo particular. Watson hacía deducciones, por cierto, de un cuadro grande buscaba el detalle, ¿sí? La deducción, lo más chico, ¿cierto? Y lo contrario sería el método inductivo, que sería de lo, lo general a lo Particular a particular. general. No, el método deductivo es de lo particular a lo general. Y el método inductivo es de lo general a lo particular. Sí, básicamente el que dice de lo particular general es como una tesis, entonces cuando uno lo hace observable tiene un cúmulo de información, después la sistematiza. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, ¿alguien ha tenido una inducción? ¿Han escuchado eso como un curso un curso de inducción? Es Menos cuando de las van, necesarias a veces. ¿cómo? ¿Miles de Menos de, veces? menos de las necesarias a veces. A uno le gustaría mayor cantidad de inducciones en algunos casos. Sí, Pero sí, yo he desarrollado inducciones para otros profesionales que se integran al trabajo en el que yo estoy. Ah, mira, fíjate, ya, pues, ahí está la palabra, la inducción. Tú vas de un tema general, vas achicando a uno particular, ¿cierto? Esa es la inducción. Claro, exacto, es como un repaso, una visión general de los procesos que están dentro de la organización y dentro del área específica que le toca realizar a cada colega. Claro. Por el otro lado, al revés, la deducción, vas de un detalle agrandando. Por eso vas deduciendo de una cosa, de un detalle, te vas agrandando. ¿Ya? Anótenlo, porque para que no nos enredemos, ¿ya? El método deductivo va de lo particular a lo general. Y el método inductivo va de lo general a lo particular. Ya.
Dicho sea esto, nos encontramos entonces con los primeros intentos de establecer ciertos grupos de estudio, ¿ya? Pensemos que ya estamos avanzando, estamos ya casi en el siglo XIX, bueno, cuando Wundt empezó a estableció su primer laboratorio de psicología. Ya entendimos que Wundt era un fisiólogo, es decir, médico que se interesó en los procesos mentales, ¿ya? ¿Cómo podría haber sido cualquier otra persona que se fijaba, por ejemplo, en cómo funciona, no sé, los músculos, ¿ya? Él no, él dijo, yo me voy a fijar acá en los procesos mentales. Y para entender esto, él desarrolló un laboratorio de psicometría. Psicomente, metría, medición, es decir, la medición de los procesos mentales. ¿Ya? Bajo esta premisa, él comenzó a investigar o a medir, a experimentar, usando método científico clásico, ciertos procesos como la percepción. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo yo identifico el olor a tabaco o el humo del tabaco? ¿Cómo identifico yo que es humo de, por ejemplo, de chimenea o de madera quemándose, cuando es humo de tabaco, cuando es, no sé, se está quemando carbón? No sé, ¿hay alguna diferencia? ¿O a cuál es visualmente cuál sería, no sé, por la distancia máxima que yo puedo ver a un pañuelo agitándose en una parte plana, por ejemplo? Ese tipo de cosas. Él desarrolló el tema de los umbrales mínimo y máximo, ¿ya? ¿Cuánto es lo más que? ¿Cuánto es lo menos que? ¿Ya? Luego de eso, y como una tendencia como a profundizar más en el tema de la psicometría, apareció la escuela del estructuralismo, que fue como los primeros intentos. Naturalmente, esta escuela fue desarrollada por un discípulo de Wundt, ¿ya? Ya estamos hablando casi en la puerta del año 1900, ¿ya? A todo esto, en el 1900 era como la eclosión de muchas cosas. Estaba no sé, Luis Pasteur había sacado su vacuna, la Marie Curie estaba jugando ahí con radio, estaba haciendo la máquina de vapor. Había muchos cambios científicos, ¿cierto? Incluso ya habían pasado un poco ya. Estaba Freud en su eclosión máxima ahí sacando su teoría psicosexual, la segunda en 1900. Entonces había muchas cosas pasando entre medio. Estaban también la escuela Gestalt, estaba ya definiendo sus leyes. Y se armó el estructuralismo, que fue la primera como escuela seria, ya como este intento que les digo siempre de producir conocimiento. El objeto de estudio del estructuralismo se centra en la estructura de la mente, es decir, cómo está formada, ¿ya? Tiene que ver con el cómo, ¿ya? Y el cómo, más que nada, cómo la mente hace que yo vea, sienta, guste y escuche lo que veo, siento y escucho y gusto, ¿ya? El funcionalismo, por otro lado, es una escuela, es una corriente que comenzó con otros especialistas que al tiro, en ese minuto ya se puso como en contraposición o funcionando a la par del estructuralismo, ¿ya? Para los funcionalistas, lo que sirve o lo importante aquí es cómo funciona, ¿ya? Las funciones de la mente. O sea, bueno, vamos a ir revisando, pero ahí se va a ir percatando un poco la diferencia que se va abriendo, porque al principio es como un poquito lo mismo, pero después con los estudios posteriores ya se van tomando caminos como bien distintos. El estructuralismo se va a centrar en el estudio de la conciencia. Ellos abren la puerta para lo que es esta conciencia, ya que ya lo había tomado un poco el psicoanálisis, ¿ya? Antes de esto, antes del psicoanálisis o del estructuralismo, la palabra como que no tenía este tenor científico, ¿no? Era como más que nada tenía un sesgo valórico, la conciencia moral, no sé, Hobbes, Leviatán, ¿cierto?
contrato social, Rousseau, por ahí la conciencia, pero era como más filosófico el tratado. Acá ya se pone, la conciencia es una parte integral de la estructura mental. Quedaron todos así como, ¿qué? ¿Cómo tenemos conciencia desde lo mental? Claro, porque ahí donde la conciencia, según esto, está formada por imágenes y emociones, ¿ya? Y su unidad de conciencia es la sensación. Entonces, si ya nos vamos armando la película, el estructuralismo tiene que ver con esta forma, la forma que tiene la mente, si se quiere ver. Ellos se enfocaron en eso. ¿Qué forma tiene la mente? Y en base a esa forma es cómo nosotros podemos interpretar nuestro ambiente, nuestra realidad. Ellos explicaban estas imágenes mentales con una especie de química mental, ¿ya? Y ahí donde entraba estos métodos, donde los tomaron un poco desde lo de Cartiano, que es desde lo simple ir a contenidos más complejos, ¿ya? Por otro lado, el funcionalismo tiene que ver con los propósitos, ¿ya? El funcionalismo se centra en los propósitos y la función de los procesos mentales, el por qué o el para qué en realidad. Si el estructuralismo responde al cómo, el funcionalismo va a responder al para qué. Y en este formato es muy interpretativo, si se quiere. Tiene que ver con la experiencia. Y bueno, acá también tiene cierto sentido que el enfoque tuvo más éxito en la psicología americana dentro de Estados Unidos. Se puede decir que esto fue como un poco el antecesor de la psicología conductual, ¿ya? Pero rivalizó con ella también, como que funcionalismo también se empezó como a chocar con lo conductual, ¿cierto? Porque los conductuales también, ellos, acuérdense que su premisa es que hay un sistema, un proceso mental que no podemos nosotros ver eso, sino que en el fondo lo que vemos es la conducta, ¿ya? Nosotros no vamos bajo esta lupa conductual, no necesariamente necesitamos saber cómo funcionan las cosas, cómo se da este proceso mental, porque en el fondo lo que podemos ver es lo que hace, y ya viendo lo que hace me basta. No necesito ver el origen de ese proceso mental, ¿ya? Entonces ahí se pone el conductismo se pone como que se opone al estructuralismo en ese sentido, y se va a poner al funcionalismo porque también va a decir, no saco nada con tomar como real la subjetividad de esta persona porque no me sirve para estudiarlo. Piensen que son modelos del comienzo del siglo XX, 1900, 1930, ¿ya? Entonces era full, así como cientificista al chancho, ¿ya? Cientificista máximo. Entonces, todo lo que no puedo ver, o sea, lo que no veo, no siento, no puedo pasar por un método científico, no tiene interés científico para nosotros, ¿ya? Entonces, también el funcionalismo estuvo muy influenciado por el darwinismo, ¿ya? Más que una corriente psicológica, el darwinismo fue una postura biológica en realidad que tiene que ver con la adaptación al medio. Pero esto es súper importante para nosotros si lo pensamos, porque en el fondo Darwin como que nos dio esa herramienta para incorporarla a nuestros procesos de eh, conformación de la ciencia de la psicología, porque, claro, ahí dice, desde la biología los organismos que son más aptos son los que sobreviven, y los que estamos ahora es porque pasamos un proceso de adaptación máxima
a los continuos riesgos ambientales, por decirlo así. ¿Cierto? Y el darwinismo se puso como muy salvajemente, no de moda, sino que vigente con el COVID. ¿Sí? Biológicamente, los organismos que estaban mejor preparados para defenderse de esta agresión ambiental pudieron sobrevivir. Los que no pudieron sucumbieron, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de darwinismo es más que darse cuenta, por ejemplo, o acordarse de que todos se reían de Darwin porque en esa época victoriana él decía que nuestro pariente más próximo dentro del reino animal eran los monos. ¿Ya? Para ellos lo encontraban inconcebible, pero son más que nada situaciones de índole cultural que biológica. ¿Ya? Y él entonces añadió a este funcionalismo esa especie de teoría de la adaptabilidad de los organismos biológicos a los medios ambientales. ¿Ya? Entonces igual por ese lado se hicieron muy amiguis ahí con el funcionalismo. Por otro lado, el estructuralismo nos implica acá que el psicólogo, la función, si se ve acá, la función del psicólogo estructuralista es analizar la experiencia mental a través de los elementos simples, que son las sensaciones. Acuérdense que las sensaciones son la unidad elemental de la conciencia, bajo esta mirada. ¿Ya? Y conectarlos con las conexiones fisiológicas. Cuando hablan de fisiología es el cuerpo, ¿cierto? Los contenidos mentales, o sea, lo que producen las percepciones y se guardan en la conciencia. ¿Qué es lo que se guarda en la conciencia? Los contenidos mentales, ¿ya? Que son los resultados de las percepciones. Se caracterizan por su calidad, cualidad, intensidad, duración. O sea, es decir, bajo esta lupa todavía siguen midiendo cosas, ¿ya? Los estructuralistas, ¿ya? Psicometrizan, por decirlo así, por decir una palabra, los procesos mentales todavía, ¿ya? Entonces tienen ahí una línea más directa con estos procesos de la psicometría original de Wundt. Ahora, por otro lado, los funcionalistas en la obra que tienen, que es el curso de psicología, definen la psicología como una ciencia de la vida mental, ¿ya? Que es una buena definición, si se quiere, pero desde la época. Pero más importante es que la metodología del trabajo basa la introspección, que sería la eh, fenomenología, si se quiere. Es esta forma de experimentar el mundo, ¿ya? Que no es lo que los estructuralistas ponen como prioridad, ¿ya? No me interesa lo que sientas al tener esta percepción de las cosas, porque en el fondo lo que yo me estoy fijando es en cómo se da esta percepción en tu cabeza. Básicamente es así. Y para los funcionalistas es como, no, es que también importa la experiencia que yo tengo de la percepción, porque va a ser distinta en cada persona. Ahí habían como, ahí donde yo les digo que se originaban como definiciones más opuestas, ¿ya? Entonces, para este lado del estructuralismo, la metodología de trabajo se basa en la introspección y en el análisis del contexto de situaciones. Los sujetos experimentales han de describir con sumo cuidado las sensaciones y estados mentales mientras realizan alguna tarea. O sea, full experimento de laboratorio, ¿ya? El éxito que tuvo el funcionalismo es la teoría de la emoción. Se fijan que el funcionalismo le da un poco de énfasis a lo subjetivo, a la interpretación de la percepción, por lo tanto cae inevitablemente en una teoría emocional. Ahí donde ellos empezaron a entender que la percepción varía mucho en base a la emoción que sentimos. No es lo mismo salir de mi casa contento porque estoy bien con mi familia
y que todo mi día sea como con el sol brillante, porque todo me va a salir bonito y bello, voy a andar feliz, a que si tuve una mansa pelea, o que estoy casi como separándome y me voy al trabajo y voy a ver todo como con un cariño un poco distinto, ¿cierto? Esa es una percepción, ¿ya? Entonces los estudios de la percepción también puede haber un puente ahí entre lo que es la emocionalidad y cómo esto va perfilando, si se quiere, o desde el punto negativo, va distorsionando nuestra percepción de las cosas. Entonces, por ejemplo, acá es lo que dice, según la teoría de la emoción, la experiencia emocional depende de la percepción de cambios corporales que son consecuencias de reflejos del sistema nervioso. Nos sentimos tristes porque lloramos y tenemos miedo porque temblamos. Imagínense. Ya estamos entrando como a una psicología más de hecho, como un poco conductual acá, ¿cierto? Tiene sus seguidores, que son, el más importante por acá es Dewey, que él se desarrolló mucho después en el conductismo, y como se fijan, están en las universidades en Estados Unidos. Detractores, ¿cuáles son los peros que le han encontrado, que le encontraron a ambas líneas iniciales, líneas básicas de escuelas psicológicas? Como detractores están los conductivistas, que dicen que la introspección es poco objetiva. Es lo que les comentaba antes. Ellos no consideran la emocionalidad como algo, como un objeto de estudio, porque en el fondo ellos necesitan la conducta, no la emoción, no la suman, ¿ya? Los de la escuela de la Gestalt, ¿qué dice? Que estas totalidades se pierden al descomponer los elementos. ¿Cuál es la primicia? Que la vamos a ver ahora. ¿Cuál es el lema principal de la escuela de la Gestalt? Que la suma es más importante que las partes. Y acá también, pues, al descomponer tanto la mente, se pierde esta totalidad, o se pierde esta situación de relacionalidad o este proceso relacional entre componentes. No puedes, como que no le puedes abrir la cabeza a alguien y sacarle la mente. La mente. ¿Cuál es la mente? Esa es la idea. Es como, puedes tú indicarme con el dedo dónde está la mente. Entonces, estructuralmente hablando, no pueden, po. La mente es un conjunto de cosas que son tangibles como intangibles, ¿ya? Esa es la crítica que le hacía la Gestalt. Por otro lado, los funcionalistas de la búsqueda de las sensaciones o contenidos mentales simples es un error, pues la conciencia es siempre una multiplicidad. ¿Qué pasó? A la Constanza le robaron el celu. Constanza, tu celu. Sí, alguien se fue arrancando con el celu. Entonces, los funcionalistas, eso es lo que comentaban, como una crítica, como, pucha, al estructuralismo le falta esto. ¿Qué cosa? Que no es tan simple, po. No somos tan máquinas, no es tan mecanicista la forma de ver los procesos mentales. Implican otras cosas, otros, em, otros procesos que no son puramente biológicos o no son resultados de una conexión química, ¿ya? Por otro lado, los detractores o las escuelas que encontraban ciertos reparos en el funcionalismo, los conductivistas también, la introspección es poco objetiva. O sea, para ellos todo lo que no es conducta no sirve, porque los seres humanos somos conducta, y básicamente que era como que tenían tatuado en el pecho los conductistas que tú eres lo que haces, no lo que piensas, no lo que sientes, sino lo que haces. Yo creo que yo conozco a un par de personas que estarían, pero alineados con esa forma de pensar, ¿ya? Por eso lo encuentran como que el funcionalismo es como que no sirve, porque en el fondo la experiencia es tan subjetiva que no es objeto de estudio, ¿ya? Y también critican esta forma de antropomorfismo en el uso del método. Es decir, no podrías comparar el sistema o el funcionamiento del ojo de un perro al funcionamiento del ojo de un humano, bajo esta mirada.
Los estructuralistas podrían, porque podrían ver similitudes. Puede que el ojo, el glóbulo ocular de un perro sea estructuralmente, orgánicamente, muy parecido al del ser humano, pero le falta lo que los funcionalistas agregan, que es la experiencia de un perro, en estricto rigor, no va a tener la conciencia para explicarte cómo fue la experiencia de ver algo. ¿Mm? Y por último, los estructuralistas también consideran que el funcionalismo tiene sus reparos porque critican el uso de múltiples interpretaciones. Ellos tampoco les gusta mucho esto de lo fenomenológico, como que no me sirve lo que digan, como que lo que salga de las personas, porque en el fondo las personas como que no confían en sus propios sentidos, por decirlo así. ¿Ya? Y bueno, lo demás abajo ya es otra harina de otro costal, pero en el fondo esto es como las grandes diferencias entre las primeras dos escuelas. ¿Tienen alguna consulta con respecto a eso? No, profesor, muchas gracias. ¿No? Bien. Y ahora, para ir cerrando, lo que vamos a revisar es una de las tercera corriente, digamos, la tercera escuela más antigua, o sea, no, en realidad no puedo decir eso, pero una de las principales también que se armó y bajo la cual todavía hay unos conceptos que son bastante actuales, si se puede decir, que todavía están en funcionamiento. Vamos a hablar de la escuela de la Gestalt. Déjame buscar. Acá. ¿Ya? Como les explicaba, así como el estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, ¿ya? La escuela de Milán, el psicoanálisis, todo, en Europa empezaron a armarse todos como clanes, como logias, ¿ya? Y le digo los búfalos mojados, pero como que todos los médicos, los científicos se empezaron a agrupar como en colegiaturas, por decirlo así, y empezaron a alinearse con respecto a ciertos saberes, entonces empezaron a producir algunas escuelas. Una de estas que tuvo mucha repercusión, la verdad, y fue como modelo de epistemológico de escuela, fue bastante exitoso, todavía tiene muchos seguidores, la escuela de la Gestalt, ¿ya? Es una palabra alemana, se organizó con algunas personas del centro de Europa. No tiene traducción, pero implica esta idea de forma, estructura y totalidad, que son los principios de la Gestalt, ¿ya? Es una corriente psicológica que surgió en Alemania a principios del siglo XX, ya como las otras que 1880, 1890, 1900, por ahí. ¿Qué dice? Que la mente configura a través de ciertas leyes. Imagínense, esta escuela, pese a lo antigua que tiene, a lo antigua que es, tiene leyes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que es teoría, de lo que es ley? Establece su propio conocimiento a partir de su estudio. Y Genera su propio conocimiento, eso. sí, además que son probadas. Porque hay muchas teorías. Por ejemplo, ¿alguien me puede comentar una teoría? Bueno, usted dio un ejemplo anteriormente, profesor. No sé si El era Big de Bang. Newton. El Big Que era una Bang, teoría, o sea, era La una teoría de la teoría. relatividad. Sí, pues si usted dio ese ejemplo. ¿Mm? Ojo que es una teoría, pero no es una ley, dijo. No puede ser Que- ley porque no se puede Claro. probar, pero ahí Claro, tiene que ver con una cosa como física que no se puede probar, ¿cierto? sí. Está en papel, en pizarra, a lo mejor te las pueden hacer, ponte la velocidad de la luz. Eh, Pruébela. uy, ahí no sé si la velocidad de la luz Claro, No, probarla. no, no. es No, pero real. lo que dice Felipe igual, pues igual que el Big Bang y todo eso. la, la Claro, Pero ojo que, relatividad, la relatividad es una ley. El Big Bang no. El Big Bang es una teoría, porque no puedes comprobar algo que haya pasado antes exacto. que existiera tiempo. La ley, la relatividad es ley, o es teoría. Entiendo de que precisamente por el tema de la luz, ¿Mm? entiendo de que es ley. Entiendo que es Ya. así. Ahora, tal vez me equivoco, pero lo que sí tengo Ujú. claro es que el Big Bang no Claro, es una ley, porque no lo puedes comprobar empíricamente. Puedes comprobar efectos que los interpretas a la luz de una teoría, pero la teoría sigue siendo no sé si una hipótesis, pero lo que tú explicaste la mm, semana pasada.
un Sí. conjunto de ideas respecto de algún fenómeno o grupo de fenómenos, pero no necesariamente algo verificado. La gravedad sí, la gravedad está comprobada. Exacto, la gravedad, la ley de gravedad. Eso es una de las leyes que que están ya asentadas en el acervo mundial y global del conocimiento. La relatividad, tengo duda en realidad, no lo sé, Eduardo. Bueno, ahí vamos Hay que vamos a buscarla, buscar. según yo no Hay da, que pero buscarla. lo que pasa es que está tan naturalizado, digamos, el nombre Newton, que de repente eso crea un check, digamos, en los seres humanos, obviamente, po, desde el acervo. Eso, profesor. Sí, po. Sí, totalmente de acuerdo. Pero imagínense, po, la psicología tiene sus leyes, como la Gestalt. Gracias a la Gestalt tenemos leyes, ¿ya? ¿Qué son estas leyes? Son las leyes del comportamiento de la percepción mental. Es decir, ya fueron probados y significa que estos fenómenos de organización mental son reales, ¿ya? Entonces, según estos principios, la ley configura a través de las leyes los elementos que llegan a través de los canales sensoriales, ¿ya? O de la memoria. Y como les decía anteriormente, la máxima de esto es el todo es mayor que la suma de las partes, ¿ya? Esto también lo aplicamos eh, a la teoría sistémica un poco también, que después vamos a revisar. Se utiliza a menudo para explicar la teoría de la Gestalt, ¿ya? Entonces, para avanzar un poco, esto es adicional. Ya, estas leyes nos ayudan a entender la forma en que nuestra cabeza está armada casi, ¿ya? En base a eso, a lo que recién dije, podemos un poco darle la mano al estructuralismo, ¿ya? Ellos empezaron bajo este modelo, pero donde cambia mucho es que esto es full perceptivo y la percepción ya a ellos la entienden como algo subjetivo. Y ahí como que le termina de dar la mano al estructuralismo y como que se hace a mí un poco del funcionalismo, ¿ya? En ese sentido. Pero estos ya se fueron más allá y entendieron desde ese punto en adelante de que las percepciones son subjetivas. Pero increíblemente también establecieron que están basadas en leyes que nos aplican a todos los seres humanos porque todos estamos formados básicamente de los mismos elementos constitutivos de nuestra mente. ¿Ya? Esa es la dualidad interesante que tiene la Gestalt, ¿ya? Ellos enumeraron principios o leyes que están relacionados con la percepción, ¿ya? Vamos a revisarlas, los que se las saben mejor. La primera ley, o una de las leyes, son varias, está la ley de figura y fondo, ¿ya? Este típico dibujo, esquema, foto, si se quiere, donde hay una relación entre el fondo y las figuras, ¿ya? Nuestra mente nos obliga a organizar lo que vemos, sí o sí. Yo creo que si no tuviéramos esta forma de funcionamiento mental, yo creo que sería horroroso lo que veríamos. Sería así como, no sé, nada. Serían puras manchas o, o quizás qué es la realidad, pues, si no tuviéramos esta conformación mental. ¿Se han puesto a pensar en eso? No sé, veríamos como luces y sombras, nada más. Quizás nada de lo que veamos tiene forma, serían como cualquier cosa. Algo sin sentido. Pero, Claro, profesor, pero de esa premisa igual es la realidad subjetiva. ¿Ah? Yo quizás por supuesto. va a ser muy reflexión mi parte, pero claro, la ley de figura y fondo, claro, la contribución más que nada la hace desde el punto de vista artístico, obviamente ligado, digamos, a toda esta rama que estamos viendo. No Podríamos, solamente artístico. Por no, no, ejemplo, pero lo veo más que nada en el arte. Ojo, ¿ah? Obviamente es transversal lo que usted indica anteriormente. Es súper transversal lo que hace la Gestalt. Ojo, que la Bauhaus también agarra todo eso y lo comparte, digamos. Entonces, ujú. también se ve mucho en el diseño, pero por eso no quiero Sí, andar en eso. fotografía, diseño, En el pero diseño sobre todo. piensa Mm, también que hay una psicoterapia gestáltica. Sí, po, es transversal, como decía anteriormente. Entonces, imagínate, solo te pongo un ejemplo chiquitito. Mm,
bajo esta premisa, bajo esta ley de figura y fondo, imagínate las relaciones donde uno de los componentes rellena lo que falta en la relación. Porque eso es Ya, esto es rellenar lo que falta. claro, el como un todo, ¿verdad? ¿Sí? Verlo como un todo. Ahora entiendo totalmente, po. Y ahí, Exacto. ahí Entonces, hacemos la analogía, digamos. claro, incluso si tú lo extrapolas a una psicoterapia gestáltica, ellos también trabajan con el contenido que hay faltante de la relación, frente al contenido que hay manifiesto. Mm, ¿Te fijáis? Entonces esto es parecido y se alterna. Esta ley también tiene esa cosa que en un minuto tú estás viendo el fondo y después el fondo pasa a ser la figura y la figura pasa a ser fondo y después te vas y se intercala. ¿Por qué? Porque el proceso mental todavía está tratando de definir qué es fondo y qué es figura. exacto. Y después verlo como, claro. Y después hacer la configuración del todo, po, obvio. Claro, pero es muy raro que nuestra cabeza, o es muy raro que una persona, a no ser que tenga una alteración fisiológica, si se quiere, o neurológica, vea las dos cosas como un plano. Claro. ¿Te fijáis? Esto es la base de los test proyectivos, por ejemplo, el mencionado el Rorschach. ¿Ya? Quien haya visto un test de Rorschach es una mancha con un fondo. Sí. Y eso ayuda un poco a inducir, ojo, inducir esta conformación o esta interpretación de la realidad, como que te ayuda a proyectar hacia, después se llama test proyectivo, como que tira hacia afuera, Pero, extrapola esta noción o este orden que te hace tu cerebro con respecto a las cosas. Y ahí es donde uno saca como patrones. Con el fondo pasa por ahí. ¿Ok? claro. Sí. Ese es por un lado. Ahora, está la ley de semejanza, que es el principio donde todo, cuando junto las mismas cosas de una pura vez, se ve como una masa, ¿ya? Pasa, por ejemplo, si tú vas al estadio y ves las barras o ves cuando hacen una bolita, tú ves como una cosa más líquida, como una masa de algo, pero no ves la... Por un tema de ahorro de energía, el cerebro no va a estar viendo uno por uno las personas, sino que lo va a ver como un todo. Como un todo. Así un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo un plato de fideo lo vaya a ver como una masa, no vaya a ver los fideos de a uno, a no ser que te enfoques en verlo de a uno, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo, o un pocillo de arroz, no vas a ver uno por uno el arroz, a no ser que tú quieras. Eso es una decisión consciente, pero este efecto visual con la idea de organizarte lo que estás viendo, lo hace el cerebro. Ley de la proximidad. Tenemos tendencia a percibir los objetos y las formas que están cerca las unas de las otras como si fuesen lo mismo. Es ligeramente diferente. A mí, por ejemplo, lo que me llama la atención, por ejemplo, muchos edificios de un mismo color, como que uno los tiende a juntar y los ve como una pura cosa. Pasa un poco con la ley de semejanza, pero esto es por proximidad, no es que se parezcan, sino que están muy cerca. Esa es la diferencia con la ley anterior. Podría ser como la profundidad de campo en fotografía. ¿Sí? Podría ser como la profundidad de campo en fotografía. ¿Cómo es eso? Explícame. Básicamente es lo que primer plano, segundo plano, y hasta dónde llega al final. La profundidad Ya. del campo, de los planos. Ujú. Ya, perfecto. Sí, sí. Visualmente o desde la teoría, como dice Claudio, estas cosas las han tomado en diferentes áreas del saber, diseño, fotografía, ¿cierto? Nosotros lo agarramos como para hacer psicoterapia, imagínense. Ley del cierre. ¿Ya? Nuestro cerebro está diseñado, si bien poniéndose bien estructuralista, está hecho para que cierre las cosas que están sin acabar. ¿Por qué? Porque necesitamos contorno en nuestra vida, necesitamos límites. Entonces el cerebro, a falta de esos límites, los inventa. ¿Ya? Es como está en la foto. O sea, no hay la ampolleta, pero si yo pongo la mano de cierta manera, mi cerebro va a entender que ahí iba algo o va a haber algo.
Entonces, también tiene que ver, imagínense esto desde la terapia también existe. O sea, por ejemplo, en una terapia de pareja, hay uno de los dos miembros que compone lo que falta de la relación y entonces sobrecarga a uno de los individuos. ¿Ya? Y eso pasa por una ley de cierre que es natural en las relaciones socioafectivas. Ah, Angélica. Buenas tardes, profesor, y a los compañeros y compañeras. Hola. Una consulta sí, en relación a estas leyes de la Gestalt, porque si bien, como usted mencionaba, estas leyes, la ley de cierre, se basa en procesos como de percepción cerebral, pero desde el punto de vista también de la psicoterapia, así como recién usted dio un ejemplo, esto tiene que ver con una tendencia del ser humano en que tiene esa necesidad de poder cerrar ciertos procesos emocionales, porque a lo mejor yo pensaba, mientras usted hablaba, a lo mejor no es anormal o patológico el hecho de dejar algo inconcluso, pero como que el ser humano siempre tiene como esa necesidad de que tiene que concluir o cerrar. Por ejemplo, escuchamos mucho esto de cerrar ciclos. Entonces, ¿se relaciona eso de cerrar ciclos con esta ley de la Gestalt? Y en el sentido de que a nosotros igual nos rige lo que percibimos. Las percepciones, en el fondo, es un tema igual fascinante, pero las percepciones son muy importantes para nosotros, porque en el fondo igual nos rigen, como que nos mandan. Entonces, la gente que tiene esa necesidad de cierre lo extrapola a todas sus áreas de funcionamiento, y inevitablemente los va a extrapolar a sus relaciones. No hablo de relaciones solamente, por ejemplo, eh, como de pareja, sino relaciones sociales, relaciones con por ejemplo, con su entorno, sus relaciones laborales, la relación consigo mismo, ¿cierto? Tiene cierto sentido esta forma de percibir o esta necesidad de obedecer a la mente que hace estas cosas como para, en el fondo la mente en cierto sentido lo hace para ayudarnos, ¿cierto? No es, o sea, sin querer darle como una conciencia a nuestra mente. No sé si me entendí. No es que nuestra mente quiera ayudarnos, sino que está formada de esta forma con el fin de facilitar esta percepción que estamos recibiendo de la realidad externa. Pero eso, como tú dices, se puede extrapolar perfectamente al campo del comportamiento. ¿Alguien más levantó la mano? Gracias, profesor. Gracias a Sí, ti. yo, profe, hola, buenas noches. Hola, Carla. Me quedo dando vuelta el tema de la psicoterapia también y en relación a la Gestalt, pero mi duda es relacionada a la psicoterapia, si va dirigida a un público especial o específico, porque usted recién mencionaba a las parejas. Entonces quería saber si era para todo tipo No, de usuario o en general, o va dirigida a un público en especial, por ejemplo, las parejas que necesiten este proceso. yo no hago terapia gestáltica, pero lo que yo entiendo es que no porque tiene que ver con la base es que la terapia gestáltica trabaja con la percepción que se tiene de la realidad, porque hay gente, o puede haber personas que tienen una distorsión de la percepción, y esos son los temas que se empiezan a trabajar. Ahora, inevitablemente teniendo una percepción X de las cosas, tú te vas a relacionar bajo esa percepción, ¿sí? ¿Se entiende o no? Ya, sí, o Sí, sea que puede ser dirigida a alguien con ese tipo de necesidad, ¿o no? o no, o sea, no necesariamente, a lo mejor tú tienes una percepción X de ciertas situaciones que hace que a lo mejor te desarrolle una problemática X que después cuando vas a una psicoterapia y justo te toca un psicoterapeuta Ya, gestáltico, te la va a hacer ver sí. bajo estas leyes. Ya, y Es decir, que a lo mejor la percepción que tú tienes de la relación, no sé qué, te está... ¿Me entendí? sí, ahora sí, ya, profe. Ya, sigamos. Nos quedan poquito. La ley de la continuidad se parece un poco a la ley de cierre, pero es esto que el cerebro hace de que nos hace intuir
de que si hay una cierta línea, por ejemplo, y la línea deja de ir para algún lado, nosotros como que la vamos a proyectar. Imagínate, esto tiene que ver con una ley como de proyección, ¿cierto? Por ejemplo, si yo veo un cuadro que está sin terminar de una cara, mi cerebro va a recomponer dentro de lo que puede y dentro de mi propia, a lo mejor la propia cosecha, mi imaginación, voy a terminar el cuadro que está faltando. Es levemente parecido a la ley de cierre. Y por creo que al final la ley de simetría. El cerebro intenta organizar la información visual para hacerla lo más simétrica, estable, simple, regular, consistente, estructurada y ordenada. Eso es como la ayuda, nuestro cerebro funciona de esa forma para que nosotros podamos no morir, en el fondo. Eso. Si ustedes lo piensan de una forma bastante darwinista, todo esto, el cerebro está hecho para que nosotros podamos facilitarnos el proceso de adaptabilidad al medio. Si nos ponemos bien, bien funcionalistas. Eso, por ahora, por hoy. Consultas de esto, nosotros lo vimos a grosso modo el tema de la gestal, me interesa que se entienda más o menos como lo que alcanzamos a llegar a hoy día. Podría dejar de compartir el calendario. Ay, qué pesada, Angélica. Ay, profe. Es que cuando Y usted como, habla, sácame ese calendario de la cabeza. Así como, no lo quiero ver más. Qué risa. Ahora, hoy vimos esto. ¿Cómo? me generaba un poco de ansiedad tanta evaluación ahí en el calendario. Tantas fechas ahí. Tantas Evaluación fechas. 1, 2, 3, 4, la 10. Claro. Sí, A mí Exacto, me ahora da, sé a lo mí que me da sienten mis pobres tranquilidad. estudiantes. A mí me sí, da perdón. tranquilidad en realidad. Ah, sí. Así, Por lo totalmente. menos para saber a lo que No, ve. obviamente, pues yo estoy constantemente viendo el programa, analizándolo, viendo los Mm, objetivos. Creo que es importante para seguir un programa prolijo. perfecto, me parece bien. Sí, po, El interés también es de todos que sí, po. se produzca todo este conocimiento. Por lo menos yo lo Exacto. agradezco, por lo menos yo le agradezco el programa, profesora. De verdad, se lo agradezco enormemente. Gra- Muchas Gracias. gracias. Lo encuentro interesante igual ciertas cosas que se van dando, profesor, porque también habla de la diversidad humana. Porque, por ejemplo, a mí de verdad, cuando veo el todo, viendo las líneas del Gestalt, cuando está el todo y veo que es una montaña de cosas, a mí me genera ansiedad y me estresa. Entonces yo soy súper metódica, Mm, pero siempre voy como al paso a paso. Ya, esta es la primera unidad, esto es lo primero, esto es lo que tengo que hacer esta semana. Y trato de no pensar mucho más, sino que voy así como escalonado, porque bueno, les comparto esto porque lo saco un poquito del diálogo que se dio ahora. Pero mira, son procesos individuales, pues, sí, también el aprendizaje es un proceso superior de la mente y estos procesos también se van construyendo, ¿cierto? Así que, bien, me parece súper bien que estamos ingresando y discutiendo estas cosas. Por mi parte ahora la próxima semana tengo que darles el tema del libro. Ustedes, tengo una consulta, ¿ustedes revisan sus correos o tienen el mío, por ejemplo? Si yo les mando un mensaje, voy a tratar de hacer eso. Si les mando un mensaje X al correo de ustedes, les llegaría a todos, ¿cierto? Ya, eso voy a averiguar bien mañana, ya. Cosa de a lo mejor mandarle durante esta semana la rúbrica ¿Cuestionario no? del informe y del cuestionario. Sí, el cuestionario es el El más, cuestionario. el Sí, que viene pero cuestionario pronto. todavía no, pues no los voy a mandar todavía. Tengo que pasar la materia primero. El Claro, cuestionario dijo que era el 8. Sí, el 8, eso es lo, el 8 El 8. lo subo. Lo que sí Exceso de, necesito mandar exceso de futuro. primero. ¿Mm? Exceso de futuro. Sí, No puedo no, hacer una rúbrica sin tener la materia todavía. ¿Qué pero es que tranquilo, lo que, lo chiquillos, que, y vamos lo que bien. pasa, Felipe, disculpe, profesor, lo que pasa, Felipe, es que el 8 igual tenemos otro, entonces igual nosotros estudiamos, ¿cachai? Entonces igual tenemos que tratar de maximizar el tiempo, poder conversarlo con el profesor, porque el profesor igual lo entiende. De esa Ujú. premisa, por eso no es que me interese, digamos, tener como todo controlado, sino que también todo organizado, porque todos tenemos preocupaciones, responsabilidades de diferentes índoles, me imagino.
Yo igual como docente, yo me preocupo mucho de los programas también de esa índole, porque como trabajo con alumnos vespertinos, obviamente ellos tienen un sinfín de problemas. Algunos trabajan en retail, imagínense, con todo, digamos, con toda, Entiendo, digamos, Eduardo, que entregará la rúbrica cuando corresponda al desarrollo del programa y la clase. Eso es lo que a mí me queda claro. Sí, Lo voy a me queda entregar claro que el profesor es el que domina el la clase. 8 y Indudablemente. el otro, el trabajo extensivo, lo voy a entregar esta semana, sino a todo reventar la próxima clase. El trabajo que es para el 15, así, para que tengamos tiempo suficiente para que puedan hacerlo, ¿ya? No hay problema. Ya me Profe, le hago una despido. consulta. ¿Quién me habla? Soy Cristian Arevalo, Dígame. por acá. Oiga, pero en vez de mandarlo al correo, si lo sube a la plataforma, Sí, como los sí, otros sí, sí, documentos que se han subido, sí. mejor porque ahí Lo, todos nos metemos al sí, sistema. sí. Recuerda Sí, que que creo que es lo sí, más no te práctico. no preocupes, eso lo tengo que averiguar, así que no hay problema. Como te Ya, digo, vale. todas las evaluaciones están listas, entonces no es algo que tenga que hacer como, ay, no la he hecho todavía. No sé, mi tema es el canal comunicativo, cómo vamos, dónde está la forma más expedita para todos, ¿ya? Bacán. Pero de eso les vuelvo a repetir, no se estresen tanto, tranquilo, tranquilo. Estamos bien en los tiempos, ¿ya? Tampoco le interesa empezar a acumularle cosas, así que tranquilo con eso. Y dicho esto, me retiro. Así que váyanse a descansar, váyanse a, no sé, a tomar 11, late 11. 11. Nos vemos la próxima semana. Ustedes saben, cualquier cosa me escriben. Así, y yo me comprometo también a ir involucrándome en el tema de la subida de información. Tengo que subir lo que vimos hoy día. Más voy a tratar de subir la PPT de psicoanálisis para que también le echen un ojito, porque la próxima clase es psicoanálisis. Así que todos van a estar, ¿o no? Preparado. Sí, va a ser una clase Entretenido. entretenida. Aprendiendo. Entretenido. Sí. Y la gestal también. Se Cuando les agradece. toque psicoanálisis van a decir, esta cosa ya la vi. Esa es la gracia. No, vamos a tratar de conversar en torno al tema y eso más, para no seguir hablando, divagando, como dice el Álvaro. Gracias. Listo, descansen, muchas gracias. Gracias Hasta por luego, el tiempo. profesor. Muchas Chao, gracias. Profe, que esté buenas bien. Gracias, profesor, que esté bien. Gracias Buenas igual. noches a todos los Nos vemos. compañeros igual. Chao, Chau, chau. profe, gracias. Chao, chao. buenas noches, profesor.